Desde Guadalajara, México, y hasta Córdoba, Argentina, donde saludamos con mucho aprecio a nuestro muy querido amigo y admirado doctor Pablo Sánchez Latorre, un jurista muy reconocido no solo en su Argentina natal, sino en Iberoamérica y también, por supuesto, en México, y un gran colaborador, aliado y promotor también de la cultura jurídica en el capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, donde ha dirigido dos extraordinarios cursos internacionales de argumentación jurídica con grandes juristas de la talla de Manuel Atienza, de Juan Antonio García Amado, del propio argentino Roberto Gargarella, a quien recordamos también con mucho aprecio por el apoyo y sus expresiones en contra de la reforma judicial que se llevó a cabo lamentablemente en México hace casi un par de años. Y también el propio Pablo Sánchez de la Torre organizó un evento para el capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y para la abogacía de Córdoba, Argentina, donde tuvimos el gran privilegio, gracias a las instancias de Pablo Sánchez de la Torre, de contar como ponente, dialogando con el doctor Gerardo Castillo, del doctor Luigi Ferraioli. Esa es la altura, esa es la gran capacidad y ese es el gran mérito del doctor Pablo Sánchez Latorre, que brilla por sí mismo también. Y hoy nos hablará de un tema que nos interesa mucho, que son las reformas, las últimas reformas legislativas en Argentina. Y le agrega el doctor Sánchez Latorre una expresión, un adjetivo, un concepto muy interesante de la Argentina pendular. Y bueno, pues estamos enterados y seguimos con mucho interés lo que sucede en Argentina con Milei y los gobiernos previos del peronismo. Y bueno, digo, es interesante el concepto pendular porque pues vamos a ver hasta dónde ese concepto pendular se vuelve también una manifestación, un fenómeno en la nueva realidad mexicana que estamos pues ahora eh, eh, viviendo un proceso de transformación no necesariamente en muchos supuestos positivo. Así que escucharemos con mucha atención al doctor Pablo Sánchez Latorre, con lo que será una magnífica moderación del doctor Gerardo Castillo. El doctor Pablo Sánchez Latorre será presentado por el doctor Gerardo Castillo. Y permítanme presentar al doctor Gerardo Castillo, que es, además de coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Capítulo Occidente, es un profesor investigador del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y ha sido ponente no solo en México, sino en distintos países, entre ellos en Alemania. Así que contamos con un panel, con un evento de lujo, con la presentación de Pablo Sánchez Latorre y la moderación y acompañamiento del doctor Gerardo Castillo. Muy buenos días y los dejo con estas brillantes inteligencias. Muchísimas gracias al maestro Alberto Rubalcaba, presidente de nuestro capítulo. Pues como ya nos anticipaba, el día de hoy tenemos el gusto de recibir como invitado y ponente al maestro y doctor Pablo Sánchez Latorre, a quien me voy a permitir presentar leyendo una breve síntesis curricular. El doctor Pablo Sánchez Latorre es director de Política Judicial y Reforma Procesal del Ministerio de Justicia y Trabajo de la provincia de Córdoba. Es asesor experto de la reforma en justicia de la ciudad de Córdoba. También es miembro de la comisión redactora para el anteproyecto de reforma del Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba y coordinador de la comisión reformadora del Código de Derecho Procesal y Comercial de la provincia de Córdoba. Agradecemos de nueva cuenta su presencia y para iniciar con esta conversación le quisiera preguntar al doctor Pablo Sánchez a la Torre si en el caso argentino ocurre como en el caso mexicano, donde pues para nuestra doctrina, nuestra constitución es una constitución rígida, de difícil reforma, pero en nuestra práctica, desafortunadamente, nuestra constitución pues es reformada de manera regular
ajustando el proyecto constitucional al proyecto de gobierno de cada administración y no viceversa. No sé si en el caso de la Argentina ocurra lo mismo o el fenómeno es distinto. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días para los queridos amigos, para quienes nos están siguiendo, los colegas. Para mí es un honor, es un placer, digamos, compartir con ustedes, con mis hermanos mexicanos, donde me he sentido en mi casa las veces que he podido compartir. Y Alberto, a los 10 minutos ya me sentí amigo cuando lo conocí, así que bueno, estoy en mi casa también, creo, ¿no? Así que con este agradecimiento y sin dedicarle mucho tiempo a este formalismo, porque está teñido de parcialidad por los afectos, quisiera ser respetuoso de quienes nos están siguiendo, quienes nos están escuchando para problematizar y dejar algunas ideas, algunas experiencias que por supuesto son mejorables. En el caso de México tiene alta capacidad y en las cuales he participado de manera directa o indirecta y son experiencias que tal vez se puedan replicar y por supuesto mejorar, ¿no? Más allá del análisis que podamos hacer en esta Argentina pendular. Pero bueno, muy agradecido por esta generosa presentación que por supuesto es exagerada. Eh, la Argentina pendular tiene que ver con, en clave constitucional, estoy hablando de que bajo las mismas reglas, la misma arquitectura, la misma constitución, han existido en las últimas 2 décadas dos modelos de gestión, no de Estado, sino dos modelos de gestión de gobierno antagónicos, opuestos, que se excluyen con el mismo texto constitucional. Nuestra constitución es rígida, no puede ser enmendada en uno o en dos artículos, sino con un procedimiento especial, con mayoría grabada, con una ley especial. O sea, simplemente puede ser, esos ajustes pueden ser vía interpretación, vía el Poder Judicial, ¿no? O sea, sabemos que estamos en tiempos de donde el Poder Judicial es muy fuerte. Si usted mira la técnica legislativa del siglo XIX y XX, los textos, los códigos civil, comercial, los de fondo, decía, el juez deberá. Es decir, la ley le marcaba al juez lo que podía y lo que no. Y ahora el operador deóntico de esos textos dice, el juez podrá. El juez podrá. Un juez empoderado, el Hércules este que pensaba Dworkin, existe. ¿Y por qué? Una de las respuestas más claras al empoderamiento del Poder Judicial me parece que lo refleja claramente Gargarella, ¿no? Cuando dice, mire, si usted mira las últimas reformas constitucionales y la propia amplitud de los protocolos que se han dado en el sistema interamericano, la parte dogmática de la Constitución tiene una hiperinflación legislativa, es una Constitución robusta, digamos que tiene mucho reconocimiento de derecho, pero claro, la estructura que procesa poder, la que debe garantizar esos derechos para que no sean una poesía o una entelequia, es la misma del siglo XVIII, principio del XIX. Con lo cual le ha quedado esta sala de máquinas muy chica para traccionar semejante peso constitucional de operatividad de derechos. Entonces, todos esos derechos, si yo digo, tengo derecho a una vivienda digna y no está mi vivienda, tengo que ir a tocarle la puerta al juez para que me dé una vivienda digna. Entonces le dice el juez al Poder Ejecutivo, dele la vivienda digna. Digo, esto que parece sencillo, rápido, quiero ser lo más claro y bajarme un poco del lenguaje académico, filosófico, sino concentrarme en la claridad de los conceptos y de las ideas. No sé si se entiende. Entonces, claro, como todos estos conflictos de derechos sociales, de derechos fundamentales, de la no regresividad, etcétera, se judicializaron. Entonces, quienes tienen que darle mayor o menor elasticidad en la interpretación y en la argumentación son los jueces. Entonces, bueno, este es el poder contrafáctico, la famosa literatura El gobierno de los jueces, de Jeremy Waldron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha tela para cortar allí en ese fenómeno. Entonces, el texto constitucional, si usted mira sin ir más lejos, ¿no? El año pasado estuve en Colombia
explicando el tema o problematizando, por ejemplo, a ver, el sistema interamericano se basa centralmente en la Convención Interamericana Costa Rica. Es del año 69. Su texto jamás fue modificado. Sí se hicieron esos protocolos y prevé la propia convención un sistema de enmiendas, pero nunca se modificó. O sea, hay una politización, hay una idea allí, ¿no? De difícil o casi de imposible ajuste o reforma de ese texto. Es un contexto del año 69, 70, de Guerra Fría. ¿Usted cree que ese texto responde o pensó la problemática actual? Evidentemente no. Entonces, yo creo, y qué tan efectivo puede llegar a ser ese sistema procesal, porque los derechos, y en esto me parece que hay mucho también, si quieren podemos intercambiar allí, los derechos se juegan en el sistema procesal. Usted puede tener una hermosa constitución, un hermoso catálogo de derechos, pero en este sistema donde hay repúblicas constitucionales, entre comillas, es el debido proceso, es el juez el que tiene que dirimir con las reglas claras. Por eso es tan sensible el proceso de selección de quienes tienen que tomar semejantes decisiones ante derechos tan sensibles y tan caros para la sociedad. Pero bueno, uno de los temas es que si la norma matriz, ¿no? La base, la columna vertebral del sistema interamericano nunca fue enmendado, sí se ha ido ampliando con protocolos. Hace poco, en una opinión consultiva, también es una práctica muy oxidada para los estados consultar la convencionalidad o la constitucionalidad de las normas en la faz consultiva de la Corte Interamericana. Ha reconocido el derecho, ¿no? A un clima sano, no solo a un ambiente sano, sino a un clima sano, y este es un derecho nuevo que genera nuevas obligaciones para los estados. Entonces, volviendo a la Argentina, usted mira durante el gobierno, si se quiere, 2003, 2019 o 2015, que es el periodo bien, el periodo kirchnerista, hubo muchísima protección, mucho Estado, mucho desarrollo, y por supuesto ahora vienen las críticas, ¿no? Descontrolado, desaforado, un Estado elefantiásico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en Córdoba se dan fenómenos muy particulares, o sea, a nivel subnacional, las provincias, lo que sería el equivalente de Jalisco. Bueno, aquí era una idea mucho más equilibrada, es decir, tanto Estado como sea necesario. Y todo el mercado que se pueda, ¿no? O sea, todo el Estado tiene que estar en la medida de lo necesario y el mercado al máximo, ¿no? Es decir, todo el mercado que se pueda y todo el Estado que se necesite o que se requiere. Entonces, aquí, bueno, acá empezó una idea de Milei, que es un fenómeno. Cuando digo fenómeno, me refiero a de difícil imitación, de difícil descripción, de una complejidad tal que el día que asistió a la Casa Blanca con Donald Trump, vestido con un traje y unas Nike negras, ese día se agotaron en el mercado de Buenos Aires las zapatillas, porque tenía puesto eso. Entonces, esto es un fenómeno, eso es un fenómeno. Ha planteado de irse a el galpón de las herramientas de la Casa de Olivos, porque él dice, yo tengo un mandato que voy a terminar en algún momento y tengo que ya empezar a vivir como voy a vivir después que deje el mandato. Pero también tiene una licitación de 81 millones de pesos, algo así como $70.000 en bebidas isotónicas, etcétera. Bueno, es un fenómeno, ¿no? No podríamos agotar de ninguna manera ni en 10 sesiones explicando este fenómeno. Es como hablar de un rockstar, ¿no? Es decir, quiero imitar a John Lennon, a Freddie Mercury, a Maradona. No hay otro. Entonces es un fenómeno indescriptible, difícil de masticar, pero generó esto, ¿no? Una zapatilla que se agotó en el mercado. O sea, eso lo puede hacer alguien de la moda, ¿no? Y fuimos a un estado mucho más chico. Por supuesto, muchos estamos de acuerdo en auditorías, en controles, pero no al costo de dejar sin protección a las personas con discapacidad, a los jubilados, que no tienen, que son los que
menos posibilidades tiene de defenderse a un Estado que en discursos del actual presidente lo quiere explotar desde adentro. Entonces, estas frases, digamos, suenan para un electorado que quiere escuchar un discurso diferente, cansado y harto del fracaso anterior, pero hemos ido justamente en lo pendular, de un extremo a otro, sin que hay un equilibrio. Entonces, en esta Argentina pendular, las legislaciones, los derechos tienen un impacto tremendo porque lo va a hacer derogando, desregulando y proponiendo nuevas alternativas. Hoy, si usted lee el diario más importante, de mayor tirada o tiraje de Argentina, va a ver que la discusión es reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? O sea, mayor punitivismo, ¿no? Los ambientalistas pidiendo que en esa reforma se incorporen delitos ambientales como el ecocidio. Tenemos la Patagonia incendiada, quemada. No es delito hoy ese tipo de cuestión, la contaminación, etcétera. Solamente tenemos un derecho penal ambiental mínimo que es frente a residuos peligrosos en una ley común incorporada como parte del Código Penal. Pero hay muchísimos catálogos, ¿no?, de contravenciones hoy a nivel subnacional que debieran tener una sanción mucho más severa, ¿no?, y debieran tipificar estos delitos. Entonces, digo, todos estos discursos que es más punitivismo, ¿no?, más castigo, menos Estado social, y en el discurso anterior con la misma constitución o el modelo de gestión era más Estado social, más protección, menos punitivismo, más garantía. Entonces, y con el mismo texto constitucional, ¿no? O sea, no se ha tocado una letra de la Constitución, ¿no? Y es muy poco lo que ha llegado en términos de litigiosidad para que un juez declare inconstitucional este tipo de regulaciones. Son casos muy aislados y, por supuesto, nuestro control de constitución en Argentina no deroga la ley. No tenemos un tribunal constitucional, sino simplemente es la inaplicabilidad para el caso concreto. Por supuesto, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales para estos sistemas de control de constitucionalidad? Que dialogue más el Poder Judicial con el Legislativo. Entonces, cuando hay una declaración de inconstitucionalidad, si ve que tiene efectos particularmente que afectan a bienes colectivos o derechos sensibles, que le hable obiter dicta al Poder Legislativo para ver si tiene que debatir, tiene que mejorar la técnica, la regulación, la técnica legislativa, la regulación, para dar un mensaje diferente y proteger mejor o regular mejor. Entonces, un poco este es el escenario en el que me voy a mover. No sé si tienen una pregunta o sigo. Creo haber respondido, Aquí, Gerardo. sí, claro. Aquí me gustaría solo preguntarte, doctor, si nos puedes ampliar desde la perspectiva de Argentina, eh, si tú visualizas que el hecho de que el Estado argentino sea una república centralista hace una diferencia en esto que nos platicas, pensando que en el caso mexicano, pues al menos desde el texto constitucional somos una república federalista, pero en la práctica esto a veces no se cumple, más bien hemos tenido una tendencia hacia el centralismo, precisamente en nuestra normativa. No sé si en esto que nos explicas esto es un elemento también que facilita o complejiza este fenómeno de políticas pendulares. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos, que tanto que le gusta a mi amigo Alberto. También tengo mascota, así que si ladra, bueno, totalmente comprendido, me encanta que estén integrados, así que nada, ningún problema, relajado con eso. Con respecto a lo que me estás preguntando, Gerardo, eh, acá, si usted mira el siglo XIX, acá murieron muchísimos más compatriotas por la causa unitaria federal que en la independencia. O sea, entonces, imagínese que el tema federal retrasó el debate, la sanción de la Constitución 40 años en Argentina, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, el centralismo porteño, si se quiere, sigue estando, por supuesto, ¿no? Hay muchísima deuda, no con respecto a la idea de la autonomía provincial, sino a la cuestión de recursos. Es decir,
cómo no es como el sistema de Estados Unidos, que tiene un federalismo mucho más óptimo, porque son los estados municipales o las provincias, los estados, los subnacionales que recaudan y luego coparticipan, y no la nación, primero recauda la nación y después si sos amigo político te doy el recurso. Entonces es el gobierno del apriete, del ajuste, es decir, si estás conmigo, toma los recursos, si no estás conmigo, no te lo doy. Entonces, se ha reducido el esquema federal, por lo menos la preocupación al tema tributario, económico, pero a mí me preocupan también otros temas del federalismo. Ejemplo, en el que algunas cosas, a mí me parece que el federalismo ha fracasado, ¿no? Es decir, usted con un código procesal penal como de Córdoba, por el mismo delito cometido en otro estado, acá está preso y en otro estado está libre. Entonces, eso es violar la garantía de igualdad ante la ley. ¿Se entiende? O, por ejemplo, el sistema educativo. ¿Por qué un colegio de la ciudad de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, que son ciudades importantes comparadas con, a ver, Guadalajara, Monterrey, etcétera, con otras del sur, por ejemplo, más chicas, más pobres, más marginales, con mayores vulnerabilidades, vale menos si es el mismo sistema educativo? Así podríamos dar muchos ejemplos de que hay un fracaso, ¿no? Del sistema federal, y también es un debate que tenemos que dar no solamente a nivel económico, sino también cuál es la idea de esto sería la forma de Estado, ¿no? Tengo la forma de gobierno, la forma de Estado. La forma de Estado es cómo se relaciona el poder con el territorio. En esa idea del territorio, que hay muchas variables hoy con los recursos ambientales, naturales que pueden tener estos estados subnacionales para disputarle, digamos, la cuestión a la nación. Pero hay una idea muy sencilla que a mí me encanta, que la trabajamos mucho con los estudiantes y se aclara mucho desde el punto de vista constitucional, ¿no? El preámbulo de la Constitución argentina empieza: nos los representantes del pueblo, o sea, nosotros que venimos de las provincias, nos ponemos de acuerdo a través de este pacto, que es la Constitución, y creamos la nación. Nadie puede tener más poder que aquel que se lo da, básicamente. ¿Se entiende? Entonces, acá hay una idea difusa, confusa y profusa de quién tiene el poder. Si son las provincias las que crearon la nación, ¿por qué la nación va a tener más poder que aquel que lo creó? En teoría del poder. Es una idea muy sencilla que hay que ponerla sobre el tapete y rediscutir. Como te digo, hoy la preocupación no está en este tipo de políticas públicas de educación, seguridad sí, pero de aplicación normativa de códigos de fondo. Ustedes hasta hace poco, o no sé si lo siguen teniendo, cada estado tenía su código civil. Acá, el código civil, el código penal es federal, pero lo procesal es de las provincias. Y quien decide, digamos, si alguien está detenido en una prisión preventiva o no, es un fiscal de la provincia, si es un delito ordinario. Si es un delito federal, bueno, hay un poco más de uniformidad en los criterios de aplicación. Esta es una problemática muy sensible, que es un debate como la Sagrada Familia, que nunca se termina. Es una idea que está siempre en construcción, no es algo que esté blanco o negro, sino que es dinámico y que ha demostrado el centralismo, pero también pasa con el cine, pasa con el fútbol, etcétera. Digamos, todo está en Buenos Aires. Una elección presidencial se decide en Buenos Aires, porque tiene 18 millones de habitantes frente a 44 que puede tener Argentina. Entonces, el distrito electoral te decide un presidente en Buenos Aires, un solo distrito, somos 24. Bueno, y así, ejemplo, no sé si responde un poco, o si refleja si hay comparaciones, si estas ideas que más bien intentan problematizar son útiles. Sí, claro, totalmente. Y me gustaría también, doctor, preguntarte, justo en la denominación de tu conferencia, sobre este movimiento pendular que se da en Argentina, si nos puedes ampliar este concepto, ¿no? Es los extremos hacia los que se ha movido, y en este punto, desde tu perspectiva, ¿dónde se encuentran, hacia dónde se está moviendo, cuáles son
los cambios que tú visualizas que se están dando o que se pueden seguir presentando. Ejemplo, reforma laboral, si alguien, un empresario quería despedir a un trabajador, había una duplicación de las sanciones a quien, o sea, costaba el doble despedir a alguien. Hoy se está discutiendo para que eso no ocurra. Entonces, hay una discusión de flexibilidad laboral, si se quiere, básicamente es restricción de derechos de trabajadores y maximización de tiempo y de libertad empresarial. Entonces, son dos discursos antagónicos. La gestión del modelo anterior es institutos de protección de derechos humanos, la construcción de la memoria de la dictadura, discapacidad, discriminación, se cerraron todos, y quedan ahí algunos despachos mínimos, con recursos mínimos, eh, para estos temas. En esto ha sido pendular. ¿Cuáles han sido los beneficios de este Estado social retirado y de un Estado que habilita el mercado? Bueno, se ha permitido controlar, no detener la inflación. Pasamos de una inflación de hasta un 35 mensual a un 3 mensual. Mensual, de un 35, escuchen bien, mensual, es decir, estamos hablando de casi 400 anual, a una de 3,4, 2,5 mensual. Eh, ¿Cuál es el tema? Se abrieron las importaciones, entraron productos baratos chinos y cayó la producción nacional y aumentó, se triplicó la tasa de desempleo. Entonces eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, la famosa pan y circo, esto es circo sin pan, como dice alguna prensa por allí, ¿no? Ojo con eso. Entonces, esto es una alerta donde hay que echar manos rápidamente. Una de las alternativas es recuperar recursos naturales y poner en el centro de la escena el litio, el petróleo con Vaca Muerta, el gas, etcétera, o el sur, la Patagonia, ofreciendo grandes centros de almacenamiento de datos porque como tienen efecto con gases invernaderos que contaminan, sobrecalientan, requieren de mucha energía, están ofreciendo también la Patagonia para estos efectos. Porque está deshabitada y porque es fría, digamos, eso es un buen lugar para invertir en estas empresas, ¿no? Que están requiriendo de mucha energía para enfriar sus trabajos. Estoy hablando de lo que es IA y Big Data, etcétera, ¿no? Y en esto, si me permiten, queridos amigos, me gustaría agregar algunas innovaciones de dónde estamos y para dónde vamos. Y hay dos. Una materia es neuroderechos. No sé si hemos hablado en alguna oportunidad o el auditorio conoce, pero dos palabras al respecto. Eh, en los años 60 se hablaba de que el ser humano iba a ser un cyborg y parecía algo de Julio Verne, ¿no? O sea, ciencia ficción total. Sí, un cyborg es un ser humano conectado, conectado con hoy lo que podría ser un aparato tecnológico, no solamente un celular, una computadora, sino un microchip, ¿no? Si usted mira el promedio, sobre todo en personas jóvenes, cuántas horas están conectados o tienen el celular en la mano, se va a sorprender, se va a sorprender. Y si no están conectados, lo tienen a 10, 15, 30 centímetros de distancia, ¿sí? En el mejor de los casos. Eh, Incluso algunos están nadando, ¿no? Y tienen conectado el celular, el dispositivo, el reloj. Estamos todo el tiempo conectados con una tecnología. Eso generó que, por ejemplo, un neurobiólogo que se llama Rafael Yuste, que es español, fue contratado por la Universidad de Columbia, ¿no? Empezaron a desarrollar y vieron la posibilidad de conectar un microchip con el cerebro. No con cualquier parte del cerebro, sino con la mente. La actividad mental es donde se albergan las emociones. Donde están las emociones, por eso fue tan famosa la película Intensamente, las emociones, están los recuerdos, ¿se entiende? Está la intimidad de la persona.
Entonces, el desafío del ser humano siempre fue o leer la mente, ¿no? O controlar el tiempo. Bueno, leer la mente ya es posible. Ya existe esa neurotecnología. Entonces, tanto la empresa de Elon Musk, Neuralink, como este proyecto, están los neurodispositivos, y eso ha generado a nivel jurídico y bioético un debate central. Digamos, ¿hasta dónde podemos regular, ¿no? Esto? El primer debate fue, ¿hay que ampliar el catálogo de derechos humanos para proteger de estas neurotecnologías, estas neurointervenciones que pueden ser posibles con el ser humano? ¿O con el catálogo de derechos de protección actualmente vigente basta? O sea, hay que mejorar y ampliar la interpretación de lo que ya existe. Bueno, Naciones Unidas, Rafael Yuste y Chile particularmente, que fue el primer país del mundo que se convirtió en reconocer un límite constitucional en su propia constitucional al avance de las neurointervenciones. ¿Por qué es posible? ¿Qué implicancias tiene? Bueno, mire, usted puede estar en un proceso penal y con un neurodispositivo, ya sea a distancia, tipo casco, al imputado se puede conocer la verdad de los hechos. Argentina ya tiene un proyecto en el Congreso, ¿no? Donde solamente se podría aplicar esa neurotecnología con el consentimiento del imputado, ¿no? Por ejemplo, para el descubrimiento de la verdad. Si hay conceptos debatidos a nivel procesal, el concepto de verdad procesal, de verdad para el juicio, etcétera, ¿no? Pero tenemos una tecnología que puede ingresar. No solamente eso, la neurotecnología puede borrar un recuerdo o implantar uno nuevo. Puede, es decir, que su cuerpo puede ser el mismo y usted ser otra persona, porque ahí hay un debate a nivel humano, filosófico, bioético, es qué somos los humanos o qué vamos a hacer los humanos. Es decir, vamos a dejar de ser ese Homo sapiens sapiens que conocimos hasta ahora para pasar a ser otro tipo, tal vez este cyborg que se describía en los años 60, ¿no? Entonces, hay otros que tienen que ver, proyectos legislativos también de amparos, ¿no? De tutelas para este tipo de derechos. ¿Por qué? Hubo un caso donde una persona aceptó el implante de un neurodispositivo, esa persona tenía hipoacusia, ¿no? Empezó a escuchar. Al tiempo, el psiquiatra lo declara con una depresión, y cuando ven la causa de la depresión era porque quería volver a ser sorda, porque el mundo era muy violento, muy agresivo, y esa práctica era irreversible. Entonces, las regulaciones, si se aceptan estas neurointervenciones, pueden ser reversibles, hasta dónde juega el consentimiento, qué pasa si yo acepto y después me retracto. Entonces, a nivel médico, se está discutiendo qué son los beneficios de la ciencia, de la medicina, de la protección. Hoy ya están naciendo las personas que van a vivir 150 años. Se entiende, ¿no? 150 años, están las condiciones neurotecnológicas y médicas. Si obviamente se sigue una dieta como la del doctor Alberto, que veo que come muy sano, pueden vivir 150 años. Entonces, el mundo es otro, la neurotecnología está trayendo otras expectativas de vida, otros tipos de inclusiones, y el derecho está allí. Naciones Unidas se ha inclinado a favor de la regulación y el reconocimiento del derecho a esta intimidad y ponerle un límite a la continuidad psicológica, se llama, ¿no? Es decir, a seguir siendo esta persona, como me conocen el resto, teniendo los mismos recuerdos, esta misma intimidad. Es decir, poner un límite a estas cuestiones. Si usted mira, esto es un mercado muy importante que va a generar nuevos empleos, nuevas carreras universitarias, lo mismo que los robots, ¿no? Los robots estos que ya están vendiendo se van a romper, y no hay nadie que lo arregle. Están diciendo los Nvidia, estudien robótica porque acá hay un lindo nicho para trabajar. Volviendo a los neuroderechos, es un gran tema y está en el escenario. Relacionado con esto, con la tendencia legislativa, tiene que ver con lo que pasa a nivel anonimato, pseudoanonimato en Internet, ¿no? Los más liberales están diciendo que esto no tiene que estar regulado, y los más moderados, aún dentro de democracias republicanas y constitucionales, están diciendo, momento.
yo puedo constituirme un perfil falso en Internet y decirle al presidente todo lo que pienso. Libertad de expresión, política, ¿no? Ahora, si yo tengo que, tengo que entregar un paquete por Internet y resulta después se genera un secuestro extorsivo o una estafa, ahí podría yo pedir para loguearme un dato biométrico o un sistema de logueo. Entonces, ese fue el debate que instaló Pedro Sánchez en Davos hace 4 días, una semana. Entonces, en el mundo hoy está discutiendo cuáles serían las condiciones para perder o no identidad o acreditar con datos biométricos o algún tipo de logueo la identidad en Internet, ¿no? ¿Por qué si en el entorno físico yo estoy en un entorno presencial, me refiero, fuera de línea, yo agravio el derecho al honor, a la imagen de otra persona y esa persona puede accionar judicialmente y sabe quién soy? ¿Por qué en el entorno digital no? Porque yo en el entorno digital tengo todas las condiciones para ser anónimo. Ni hablar con los delitos, ni hablar con los delitos cometidos con IA, etcétera, ¿no? Entonces, hoy uno de los debates están acá y ver si los gobiernos tienen adaptadas las plataformas de ciudadanos digitales, su documento digital, su pasaporte digital, su carnet de conducir digital, para ser interoperable, por ejemplo, con Meta, con TikTok, etcétera, ¿no? Eso es un gran debate que ameritaría, querido Gerardo, todo un escenario exclusivamente para que se aborde eso. Lo presento, lo problematizo y acá, por supuesto, si hay algún maestrando, doctorando, tiene una gran tesis doctoral para trabajar, ¿no? Lo mismo, con esto cierro y ya permito la pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, es el bloqueo, la indexación o la baja de contenido en una plataforma. Digamos, la responsabilidad de los intermediarios de Internet es un gran debate, ¿no? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Supongamos que una persona X sube un video de otra persona donde ha editado con IA y expone partes íntimas, etcétera, agravia su imagen, su honor y se viraliza en 2, 3 minutos, llega a millones de usuarios. ¿Qué hace la víctima? ¿Va al juez? ¿Lo notifica a X o a Instagram para que lo baje? ¿Estados Unidos qué hizo? Estados Unidos dice, mire, para nosotros es más importante el derecho a la libertad de expresión que la intimidad y el honor. Entonces, ¿quién es competente para intervenir? El juez que es competente para la acción del daño que se produzca para reparar ese derecho lesionado, o sea, el juez ordinario, básicamente. No sé si se entiende bien, por ahí no soy claro, quiero abordar muchos temas y por ahí pierdo claridad, así que disculpo. Mira, Estados Unidos dice, es competente el juez que tiene que resolver, porque yo voy a meter una medida cautelar, ingreso la medida cautelar y le digo al juez, señor, dígale a Meta que baje el contenido porque viola este derecho. Entonces, ¿a dónde lo presento? Bueno, al juez que tendría que entender en la acción del daño, en la reparación del daño, en la cuantificación del daño por violar el derecho al honor, a la imagen, a la intimidad. Perfecto. Ahora, el juez me va a pedir, ¿usted le dijo a Meta que lo baje? ¿Cumplió el requisito que las propias condiciones establece Meta? ¿Sí o no? Meta está tardando entre 90 días y 120 días en bajar un contenido. Depende del país que se encuentre, salvo que lo pida el juez. Ahora, usted sabe que 90 días es un siglo para Internet porque se viraliza en minutos. No es un buen sistema. En Europa, ¿cuál es el juez competente para resolver una cautelar para bajar un contenido ilícito que agravie este tipo de derechos personalísimos? El juez que previene, o sea, el primero que conoce. Argentina tiene una ley vieja y en esto hay que ir, no sé cómo será en México, no he estudiado, sí conozco la ley Olimpia, pero no esto. Eh, que, la ley, en el año 2000 se sanciona una ley en Argentina que es la protección de datos personales, habeas data, etcétera, a nivel federal. En el artículo 36, inciso B, piensa el legislador del año 2000, o sea, principiando el siglo, que Internet es interjurisdiccional. Por lo tanto,
los que tienen que intervenir son los jueces federales. Pero claro, solamente el 7% de la población tenía internet y el 2% tenía redes sociales. Compárelo con hoy, estamos hablando de 80% de la población con internet y con redes sociales. Entonces, y la conflictividad en internet pasó a una escala incontrolable. Entonces, no puede el juez federal, que está para otra, o sea, si estuviera en jaque el servicio público de internet, para mí sí es una cuestión federal. Ahora, si está en jaque o se ha afectado o tiene una potencial afectación a un derecho personalísimo, el juez ordinario. Entonces, estamos discutiendo eso también, ¿no? Y en los cuales estoy interviniendo. Bueno, perdón que me abusé. Quisiera alguna pregunta de mi querido maestro Alberto o Gerardo, por favor, si no continúo con otras cuestiones hasta la hora que me digan. Sí, doctor, muchas gracias. Preguntarte, tanto en este tema que nos estás platicando de todos estos cambios eh, en el propio derecho en general y también en esta transformación de las políticas en la Argentina, ¿cuál es el rol que está jugando el Poder Judicial? Parece que entonces ahora cobra mucha más relevancia, si entiendo correctamente lo que nos platicas, que quizá en otros momentos, ¿no? De nuestro desarrollo jurídico. ¿Cuál es el papel que juega el Poder Judicial en Argentina en este contexto? No tenés una más fácil, ¿no? Eh, con respecto a neuroderechos, solamente hay proyectos de ley, ¿no? No, está, esto es lo que viene pronto, ¿no? Con respecto a desindexación, bloqueo, baja de contenido ilícito, la Corte ha ratificado la competencia federal, ¿no? Y ni se ha animado tampoco, ni creo que lo han planteado, no tengo certeza, pero creo, la inconstitucionalidad de ese inciso que le atribuye competencia federal a estos temas. ¿Cuál ha sido el rol del papel, el papel judicial? Mire, y lo voy a intercalar algunos temas. Cuando se habla de reforma judicial, querido amigo, acá hay que distinguir entre reforma procesal, selección y gestión de la oficina. ¿Sí? Nosotros ahora en Córdoba viene atrasada, pero vía protocolo se han actualizado muchísimo y tenemos modelos procesales. Córdoba tiene oralidad del año 1939, para que usted vea, fue la primera, digamos, en Latinoamérica, entiendo yo, copiando y siguiendo el modelo italiano, pero en el foro penal. El fuero civil es un éxito, dos palabras. Estamos superando el 60% de arreglos, conciliaciones en primera audiencia y vemos acá un rol de juez muy diferente, ¿no? El rol del juez en la primera audiencia al juez de la audiencia de juicio o en la etapa en la que se frustró la conciliación o la mediación y es el mismo juez que tiene que jugar, ¿no? Entonces vemos este juez con un doble rol, estamos ante un cambio de paradigma total, total, con un juez diferente. Ahora, hemos avanzado sobre eso, pero no se ha avanzado en adaptar el modelo de gestión de la oficina en los organigramas, no sé si el mismo lenguaje de México, ustedes sabrán entender cuál es la estructura de cada oficina. Hay un juez, un secretario, un pro, los roles, ¿sí? El organigrama, la estructura del despacho del juzgado, ¿no? Bueno, yo creo que aquí estamos muy, muy atrasados a nivel Latinoamérica, lo he hablado con otros colegas. Por ejemplo, ¿para qué? Con selección de jueces por mérito, ¿no? Tenemos un juez que es doctor, titular de cátedra, hizo la tesis sobre usucapión. ¿Tá? Vamos al juzgado donde está el juez especialista en derecho real y usucapión. Tiene 3.000 expedientes, de los 3.000 tiene 2 usucapiones. Y no maneja agilidad, no maneja Power BI, no maneja equipo, no maneja criterios de Scrum Master. O sea, el lenguaje de la gestión de la oficina sigue en el siglo XIX. El lenguaje, la cultura procesal de litigación, avanzamos.
Hay debates sobre oralidad, sobre cómo incorporamos la inteligencia artificial para hacer más eficientes esos procesos, etc. Entonces podemos hablar mucho de eso. Ahora, ¿por qué no hablamos de la gestión de la oficina? ¿Por qué no hablamos de qué perfiles tiene que tener? Fíjense que ahora con la oralidad se van a necesitar más jueces y menos empleados. Hay despachos acá en Córdoba que tienen 40, 50 empleados y un solo juez. Un solo juez. Y el juez tiene que tomar todas las audiencias. Entonces, hay que repensar la estructura de la oralidad, también con el modelo de gestión de la oficina, en qué etapas incorporamos la IA, cómo, lo ha hecho, por ejemplo, me parece muy interesante el Código Procesal Civil y Comercial de Panamá, que estableció un criterio para la IA. A mí me parece fantástico lo que hicieron, después se los comparto, es una forma regular. Pero me refiero a qué perfiles de personas y qué perfil de juez. Hace un tiempo se reformó una constitución en una provincia acá, me consultaron y básicamente apunté no en contra de los jueces, sino a favor de los justiciables. Es decir, bueno, selección de jueces por mérito, por concurso, antecedente, oposición, fantástico, genial. Tenemos el mejor juez ilustre, ¿no? Brillante, fantástico. Pero resulta que como la Constitución dice o la ley orgánica dice que es compatible con la actividad académica, tenemos un juez que es titular de cátedra en 3 universidades, dirige el doctorado, dirige 5 tesis, da conferencia en 25 países. Momento, ¿en qué horario tiene juzgado usted? Hay que aclarar un poquito esto, decir, che, la dedicación académica de los jueces es mínima. Dedicación mínima. Una tesis, no 50. Clases de posgrado, no puede ser director de posgrado, ser vicedecano. No puede, no puede, porque eso también es un tema, ¿no? Bueno, hay muchísimo vinculado a la ética judicial que podríamos debatir al respecto, pero simplemente dejar de estos trazos gruesos de que si vamos a discutir una reforma procesal o de justicia, son 3 cuestiones: selección, proceso o procedimientos y modelo de gestión. No pueden estar desacoplados. No puede usted ir, poner oralidad y resulta que después no tiene dónde tomar esas audiencias. Una de las grandes discusiones es si las partes pueden acordar qué día tomar la audiencia. Sí, le damos poder a las partes, acordamos la parte. Che, ese día el juez tiene 32 audiencias. Y ya, y como es un solo juez, dice, yo no me acuerdo de qué era, si era de daño, si era civil, si era Sánchez contra Pérez. ¿Cuánto resiste un juez? ¿Cuántas audiencias puede tomar por día? Por más buena que sea. Tenés 42 empleados. Che, o haces esos empleados, transformás 3 4 jueces para llevar adelante y que la oralidad sea una realidad, porque la oralidad tiene mucha eficacia, tiene muchos beneficios, todos lo sabemos, pero requiere de una infraestructura y de una cultura y de un organigrama para ese paradigma. Cuando a mí me dicen, no, pero la escritura, que la arbitrariedad, mire, la Convención Americana, el artículo dice, toda persona tiene derecho a ser oída, no leída, oída. Es decir, por más juicio ejecutivo que tenga, si viene una parte y le dice, quiero audiencia, lo tiene que escuchar. Por supuesto, ahí la oralidad para mí no tiene que ir, pero bueno, no importa. No sé si pude responder, hay mucho para cortar en esto. Otra de las cuestiones muy problemáticas, sé que México tiene norma constitucional, no sé cómo será en la práctica, y ley particular sobre la obligatoriedad de los precedentes y la argumentación de los jueces. En este caso hago interpretación literal, en este no. Entonces, ¿cómo es? O hacemos interpretación literal o no hacemos interpretación literal, ¿no? En este caso argumento acá sí y en este no. Yo he detectado fallos, por ejemplo, que citan argumentación constitucional de interpretación que hace la Corte de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, la nacional, la federal, pero claro, no aclara que la argumentación que está trayendo es el voto en minoría. Entonces, un lector distraído dice, mirá cómo resolvió la Corte. No, querido, vos tenías que aclarar que era el voto en disidencia lo que estabas trayendo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y esto es, por supuesto, yo soy un obsesivo, me conoce mi amigo acá,
Pero esto es importante. Yo hago casaciones y cuando empiezo a ver estos detalles, y bueno, son para el infarto, ¿no? Adelante, como que cuando quiera Alberto preguntar, Gerardo, a disposición. Voy trayendo varios temas, ¿no? Gracias. En esta misma lógica de lo que nos estás planteando sobre el Poder Judicial, ¿cómo visualizan desde Argentina este experimento novedoso que estamos haciendo en México? Al menos en la primera parte de los tres que tú platicas sobre el Poder Judicial, que tiene que ver con la selección de los juzgadores y que, bueno, pues estamos ahora implementando ya a nivel federal y en los estados, en algunos, como el caso de Jalisco, todavía estamos pensando cómo hacerlo. Está la discusión actualmente en el Congreso del Estado. ¿Cómo se visualiza desde Argentina esto que estamos haciendo en México como una nueva forma de elegir a los juzgadores? Bueno, yo no represento a nadie, ¿no? O sea, yo represento a Pablo Sánchez Latorre, no soy la voz de Argentina, pero en el ámbito que yo me puedo sentir cómodo, que me relaciona de lo constitucional, de lo académico, esto parece una novela de Netflix. O sea, nosotros nos parece que la prensa nos está mintiendo, digamos, que es de otro planeta, digamos, que es para otra vida, que es un deseo, que es una. Están filmando están rodando una película. Pero claro, cuando uno ve que es real, ¿no? Dice, y sí, bueno, puede llegar a tener un sentido, algunos tratamos de comprender con mucho respeto, hay que respetar la democracia, pero eso acá es inaudito, nadie lo plantea. Acá no existe eso. Acá la forma es concurso, antecedentes y oposición. Es más, el gobernador de Córdoba, una ley que venía de una vieja práctica, en el orden de mérito, el gobernador tenía una facultad de poder alterarlo. Eso se derogó. Vamos, el Consejo de la Magistratura es un órgano integrado por distintos actores, referentes académicos, intelectuales de las principales instituciones, del Poder Judicial, de la Asociación de Magistrados, de la Academia, del Poder Ejecutivo, de la Legislatura, ¿no? Y selecciona magistrados y funcionarios. Los cargos menores es el propio Poder Judicial que realiza los concursos antecedentes de oposición con exámenes, con entrevistas, es bastante riguroso el sistema de selección, pero salvo los órganos más politizados, que son la Corte Suprema y los tribunales superiores, que lo propone el gobernador y tienen que pasar un sistema de filtro, o sea, no hay concurso, el resto es todo por concurso y al contrario, están pidiendo que en esos concursos mayores habilidades blandas, que es lo que te acabo de explicar. Si para qué quiero una tesis doctoral de un juez que puede rendir un buen examen o puede tener un buen currículum, pero después no puede manejar un equipo de trabajo. Es esa, por eso digo, me parece que además de su formación académica y acreditar cartones académicos, también ver qué habilidades blandas tiene, porque todos sabemos que en las oficinas los ámbitos laborales son difíciles. Digamos, y si no están preparados para enfrentar esos escenarios de cumplimientos de objetivos, de a veces de trabajo de remoto, ¿para qué quiero tener una secretaria que no puede estudiar un caso ahí? ¿Dónde quiere entrar? ¿En la biblioteca? Vaya a la biblioteca. ¿Quiere quedarse en su casa? A lo mejor la calidad del trabajo lo puede hacer en otro lado. Che, a veces no hay internet en el propio Poder Judicial. ¿Cómo voy a trabajar así? O tengo vedado el acceso a bibliotecas digitales. Pues hay que repensar estas, a ver cómo tenemos mayor eficiencia, mayor calidad, habilidades blandas que tengan que ver con la agilidad, con el cumplimiento de objetivos, ¿no? Y preparar, porque es un absurdo no utilizar inteligencia artificial, es un absurdo, ¿no? Que eso no signifique que haya control humano, pero hay que formar a la gente y pedirlo. Yo he sido becado, soy el único abogado de la universidad becado en una maestría en gestión de tecnología, ¿no? Y me estoy preparando para aplicarlo a la gestión de procesos judiciales, ¿no? Entonces, salir de la zona de confort e ingresar al lenguaje de la tecnología es una cosa, es incómodo, pero es necesario. Entonces, todos tenemos que hacer eso o los que pretendamos ejercer un cargo en la justicia o litigar con seriedad. No podemos estar al margen y negarlo. Es fácil negar el proceso si esto no es para mí, me quedo cómodo. No, no es eso tampoco, es conocer las herramientas, los propios límites
y también el fenómeno de la eticidad de la aplicación. Pero es un absurdo negarlo, es un absurdo. Sí. Alberto. Cambiando un poco, sí, claro, no, coincido contigo, finalmente es una herramienta que ya está aquí y que tenemos que incorporar. Cambiando un poco de tema, en razón del tiempo, acercándonos al final de esta charla, no sé si nos quieras platicar un poco también sobre los proyectos legislativos en los que estás colaborando o has colaborado recientemente y que también puedan ilustrarnos sobre cómo se está transformando el derecho en Argentina en este momento. Bueno, por supuesto, no estoy interviniendo en proyectos nacionales, solamente en dos, a nivel subnacional, o sea, a nivel del Estado provincial. Córdoba, sí, los últimos que trabajamos fue Procuración Penitenciaria, que es un órgano que se crea para controlar las fuerzas dentro de los sistemas penitenciarios, donde hay auditorías, hay controles para evitar la violencia institucional y adecuar los estándares, ¿no? del Comité contra la Tortura, ¿no? Es decir, cómo el Estado ejerce el control de la ejecución de las penas en los establecimientos penitenciarios o en condiciones de encierro, ¿no? Entonces, ese es un esquema muy interesante. El debate estuvo, obviamente, en el proceso de selección de quiénes iban a integrar el salario y el régimen previsional de quiénes iban a integrar ese cuerpo. Pero bueno, en términos técnicos, que es el rol que me toca cumplir aquí, y en el proyecto fue ver los alcances, los límites, en qué se podía mejorar. Córdoba tiene una situación muy particular que, igual que Cuba, creo que son los dos lugares de Latinoamérica, que un fiscal, es decir, el órgano que investiga, puede dictar una prisión preventiva, Cuba y Córdoba. El resto se puede hacer, pero con el juez de control, o sea, el poder jurisdiccional. Tuvimos una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mirando sistema penitenciario y mirando prisión preventiva. Córdoba tiene la tasa de encarcelamiento más alta del país hoy. También es la ciudad o la provincia más poblada después de Buenos Aires. Entonces, y ha modificado mucho su estructura de control y de seguridad, por supuesto, y eso ha permitido una respuesta más rápida frente al delito, ante la demanda de inseguridad y el punitivismo que instaló este gobierno, ¿no? O sea, la respuesta punitiva, ¿no? Y otra de las cuestiones tiene que ver con la baja de imputabilidad, ¿no? O sea, Argentina está actualmente con una ley del año 1980, está bastante viejo el sistema, vetusto, obsoleto, que establece una baja de 16, ¿no? 16 años, ¿no? Ahora lo quieren llevar a 12, algunos 13, otros a 15. Hoy ese es el tema, hoy. No estos días, sino hoy. Entonces, ¿qué digo yo? A mí me ha tocado alfabetizar en sectores marginales de la ciudad de Córdoba y tuve la oportunidad de hablar con esos chicos ya hace unos años, bastante, cuando era joven. Ese programa fue premiado incluso en Naciones Unidas. Eh, yo me ponía a hablar con los chicos que no estaban escolarizados, por supuesto, 12 13 años, el padre preso, la madre eh, vinculada al microtráfico, etcétera. Es decir, pero ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo es tu vida? Me dice, no, no, acá, básicamente en el discurso, te la hago corta, surgían dos cuestiones. Primero, si ellos decidían pertenecer a su tribu, había que cometer delitos, si no, no sos parte de la tribu. Y cuando cometían un delito, claro, los policías en el móvil lo paseaban por todo el barrio para que vea la novia, la madre, la tía, el amigo que está detenido. Entonces, si no te da vergüenza, la policía pensaba que eso le da vergüenza, ¿eh? Lo que estaba haciendo estaba alimentando el antihéroe, ¿no? Cuando se sentaba, le decía, bueno, se sentaba con el foro especializado, cuando decía, mire, ahora tiene derecho a ser oído, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a hacer un llamado, tiene derecho a... Entonces, el adolescente en construcción de su madurez dice, ¿cómo? ¿Ahora tengo derecho? Después que cometí el delito. Es decir, para tener derecho hay que cometer delitos, ese mensaje perverso, ¿no? Entonces, uno cuando dialoga, cuando escucha, cuando se pone en la piel del otro, ¿no? La empatía social, bueno, empieza a ver que el sistema
tiene este déficit, ¿no? Acá se trata de oportunidades, de un compromiso de todo y no legislar para cualquier lado, ¿no? El otro que trabajamos en estos días tiene que ver con la ley antibúnker o antiaguantaderos, me parece muy interesante. Es una problemática social, sobre todo en las grandes urbes, estos bienes inmuebles o lotes baldíos que están desocupados, en desuso y en tres niveles. Nosotros distinguimos entre los delitos que se cometen allí de microtráfico, porque lo macro es del orden federal, el narcomenudeo o lo micro es de las provincias, que son lugares de expendio de estupefacientes. A nivel contravencional, es decir, el orden nacional, que el orden provincial, que no alcanza a ser delito, pero molesta a los vecinos, como puede ser, por ejemplo, el acopio de llantas, que eso acumula el Aedes aegypti en términos de humedad, que propaga dengue. Entonces, usted no solamente tiene en esos bienes inmuebles, está propagando enfermedad, que es otro delito. Entonces, hay todo un programa para intervenir, o los acumuladores, el síndrome de Diógenes, que son los que acumulan basuras, una patología psiquiátrica, y está dentro de su propiedad. Yo en mi propiedad hago lo que quiero, sí, hace lo que quiere mientras que no afecte al resto. Entonces, esos propagan vectores, enfermedades, contaminación, etcétera. Y hay otro para delitos comunes, estos bienes que por sucesión o por el orden que sea están abandonados, sin puertas, sin ventana, algunos sí, y los delincuentes aprovechan para refugiarse en esos lugares. Entonces, hay todo un protocolo para intervenir en resguardo de la propiedad privada, es decir, ubicar a los propietarios o a los sucesores, tapear, cerrar, por toda medida tiene que ser razonable, notificada y reversible, salvo los casos de condena para que se están demoliendo los lugares donde se narcotraficaba, ¿no? Pero con la condena. Entonces, demoler directamente el lugar. Entonces, estamos trabajando en eso y mucho a nivel, por ejemplo, eh, la evasión de control policial o, por ejemplo, las tecnologías que se están utilizando, los láseres de potencia cuando está aterrizando el avión, se ponen en los puentes y molestan al piloto para que no pueda aterrizar. Esto no pasa solamente en Córdoba. O también en los puentes para los camiones y vehículos, o ya existen drones que tienen parlantes, entonces yo me pongo con el control remoto del dron y le llevo la música alta a cuatro o cinco vecinos acá. Todas estas cuestiones estamos tratándolas de contemplar. En los ríos, en las crecidas, por ejemplo, cuando hay una omisión de una orden de un policía que anuncia la crecida y las personas desoyen ese llamado y se terminan después ahogando, o hay que salir a rescatar o contratar un helicóptero luego que se le ha advertido de la crecida. Eh, bueno, tenemos limpiavidrios, el tema de también los cuidacoches es un gran problema y estamos proponiendo esta cuestión legislativa. El uso del celular mientras que se maneja, el estándar hacia donde hemos ido es si está detenido el vehículo, sí, o sea, en la medida que no se establezca cierta peligrosidad, porque es muy común utilizar el celular si lo quiero usar como GPS, etcétera. Ahora, si voy hablando o manejando, evidentemente eso se ha agravado y se ha permitido alguna flexibilidad en la medida que no exista se crea un riesgo o un peligro innecesario. También hemos incorporado otras cuestiones vinculadas agravado a el daño que se le produce a los docentes, a los policías, a cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? A los agentes penitenciarios. Hay muchas agresiones a estos agentes públicos, digo, policías, docentes, médicos. Entonces se han agravado los ataques tanto en entornos digitales como presenciales, porque encima que ya sus salarios son magros, que la gente los ataques cumpliendo un servicio público, también se ha puesto en el escenario y hemos trabajado en eso. Bueno, y se han ampliado el catálogo de sanciones más inteligentes, por ejemplo, para conductores violentos. Esos ataques de ira, se han establecido programas de cursos de manejo de la ira, ¿no? El control de emociones. ¿Por qué? Piense esto, usted cuando pasa un semáforo en rojo
y después choca, supongamos que no haya lesiones, pero sí hay daños, necesita el inspector, la ambulancia, el ayudante fiscal, el juez, el abogado, la enfermera, el médico, el chapista, el seguro, todo eso que le saca al Estado, todo ese recurso que le saca al Estado por su siniestro, porque lo podría haber evitado, lo tiene que pagar el Estado a veces, mucho de ese trayecto. Entonces, estamos viendo en algunos casos cómo el particular va a tener que pagar al Estado aquello que debió evitar, porque si yo en un siniestro tengo tres, cuatro policías, se lo estoy sacando al servicio de seguridad que para lo que está. Pero está el policía cerca, tiene que ir ahí. Entonces, estos recursos que le saco al Estado por una acción imprudente o negligente de un particular, bueno, la estamos repensando también, ¿no? Igual que la responsabilidad de los padres por el acoso o el bullying que hacen los hijos a los compañeros en el colegio. Es decir, si su hijo rompe un vidrio, usted lo tiene que pagar. Ahora, si su hijo lesiona el autoestima de un compañero, no pasa nada. Son los debates que están pendientes, no quisiera agotarlos, hay muchos más. Espero haberlos confundido lo suficiente para que puedan seguir adelante con sus tareas el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Sánchez Latorre por habernos Gerardo, compartido. Sí, eh, adelante, Alberto. gracias. ¿Me permitirías hacer un par de preguntas Por a favor, nuestro querido amigo adelante. Pablo? Pablo, te quiero hacer dos preguntas, una muy desde lo local, en el ámbito procesal, y otra muy en lo global, en el ámbito de la política. La primera es, prácticamente o poco más o a 25 años de que se instaura la oralidad en Córdoba, como lo señalaste, entendí, en 1999, ya está perfectamente o ya está 1939, 1939. la oralidad. Oye, y entonces ya no hay reticencias a la oralidad. O sea, no hay Nada. quien pretenda regresar al procedimiento escrito, formalista, ineficaz. Hubo alguna voz ahí mínima, pero nada. Un 1%. Entonces y en toda la Argentina es la oralidad entonces, no solo en Córdoba. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo sé que ustedes en el debate nacional sé que iban a adoptar una discusión nacional, pero que lo iban a adoptar ese procedimiento de los estados. Creo que eran 2 años de divulgación de la oralidad para poder implementar, ¿no? No, nosotros lo vamos a iniciar en abril. Bueno, ya hay oralidad No, en no, procedimiento pero penal. el proyecto está hace 2 años, listo. Desde un poco más, pero abril del 27 inicia en materia civil y familiar. En la materia mercantil ya tiene desde el 2008 y en materia penal prácticamente va para 8 años. Y en materia civil y familiar, que es el reto, pues todavía hay quien considera que no es el sistema adecuado. Pero bueno, la No, no, segunda pero pregunta, perdón, ahí hay una sí. cuestión de método, querido amigo, ¿no? Nosotros lo hicimos de manera gradual. Prueba piloto en un juzgado, se probó, en este caso, acotado y se fue ampliando, ampliando, ampliando. No es que hubo capacitaciones, pero se empezó a pequeña escala y después se fue creciendo. Córdoba, a mí me parece ese modelo mucho más óptimo. ¿No? Bueno, acá la fecha límite para que todos iniciemos es en abril del 27, pero pudieron, que incluso en Ciudad de México ya hay algunos juzgados en algunas materias que ya está implementada la materia oral. La segunda pregunta que te quiero formular es, a raíz de este protagonismo, este expansionismo, esta agresividad del gobierno americano, de Donald Trump, el tema de Venezuela, de tomar a Maduro, pero no con la idea de liberar al pueblo de un tirano, sino públicamente hablar del petróleo y que yo controlo la intención de adquirir Groenlandia, que ya le pusieron cara a los europeos, el discurso del ministro canadiense, un nuevo orden internacional. ¿Cómo ves tú la situación global, el nuevo orden internacional? ¿O hay o no un nuevo orden internacional o es algo pasajero? ¿Cómo es la situación mundial? Bueno, yo no es un tema en el que yo me haya formado, pero quisiera utilizar el pensamiento, tomar prestado, el generoso pensamiento de Luigi Ferrajoli,
que en su texto Una Constitución para la Tierra, un orden global, está pensado en ese texto breve, sencillo, donde ya nos anticipa mucho de lo que pasó luego de la publicación con fuentes de lo que, ya, perdón, del pasado con, desde que salió el texto. Ahora se han dado todos los pronósticos que él refiere ahí con las citas y experiencias desde los 70 a esta parte. Entonces, él propone ahí un programa de un gobierno diferente porque estamos ante un paradigma diferente y que tal como fue pensado el Estado constitucional, de derecho, por más protección que tenga, hoy tiene problemas que, tal como está diseñado, no le da respuesta, no le sirve. Es decir, hay nuevos problemas, hay nuevos escenarios con herramientas que son viejas. Es decir, hacer una cirugía con un tramontina, como decimos en Argentina. ¿Sabe lo que es un tramontina o no? No, no, no. El cuchillo ese que es un serruchito. Ah, ok. O sea, es una herramienta inidónea. ¿Cómo va a ser una cirugía con un tramontina, con un cuchillo que es un serrucho? Tenía que tener un bisturí. Bueno, Ujú, entonces básicamente la herramienta jurídica para procesar y abordar estos nuevos escenarios, el tráfico de armas, la deep web, los problemas ambientales que usted genera la contaminación en Brasil, pero lo tiene en Ecuador el efecto, tráfico de la trata de personas, monedas digitales, etcétera. Digamos, tiene un nuevo escenario, digamos, para una problemática diferente con un orden que estaba pensado, el orden constitucional e internacional para los problemas del siglo XX. Y en el ujú, siglo XXI se ha multiplicado esa problemática, hoy estamos en un nuevo paradigma. Consejo de Seguridad, si usted mira cómo fue regulado en los años 40 para los problemas del 40 del 50. Entonces, evidentemente, en principio, creo, ¿no? Para ponerlo en términos bien claros, en los 50 se pensó un cañón para matar un mosquito. Y ujú, ahora tenemos un problema del tamaño de un cañón para enfrentarlo con un mosquito. ujú. Entonces, Muy buena esa analogía. es, esa es la idea, ¿no? Ujú, Y lo describe muy bien Ferrajoli esto, ¿no? O sea, lo describe muy bien, a uno lo asusta, lo espanta, se nos queda indefenso. Acá en Argentina, en términos de defensa, estamos muy débiles. Entonces, un escenario que se presenta como belicoso, como violento, ¿no? Sí, creo que tiene una buena potencia en recursos, pero nunca la violencia, el atropello para quien te habla puede ser una opción. ujú. Claro. No sé, la opción debe ser la paz, la racionalidad, la proporcionalidad y el diálogo. Por supuesto, crear herramientas adecuadas, idóneas para el signo de los tiempos. Que estas herramientas estaban tal vez bien pensadas para problemas de otra época. ¿Mm? Muy bien. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Agradecerte esta magnífica presentación y tu preparación y generosidad para la audiencia mexicana. Gerardo, antes de que cierres, te quiero formular exactamente la segunda pregunta a ti sobre si ves o no un nuevo orden internacional y cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo y que por favor cierres esta magnífica charla. Muchas gracias, Alberto. Pues igual que comentaba el doctor Pablo, tampoco es como mi tema de formación, pero a mí me parece que sí, ya desde hace mucho tiempo se viene hablando, ¿no? De una crisis del Estado moderno, de una transformación de cómo organizamos el ejercicio del poder público y sobre todo cómo limitamos los posibles excesos de quienes lo detentan frente a los derechos fundamentales, ¿no? Que es lo que a todos nos puede preocupar más, me parece, ¿no? Entonces sí, creo que estamos en esa recomposición justo ahora, lo que estamos viviendo a nivel internacional y a nivel nacional también, ¿no? Cómo vamos a enfrentar estos cambios también en el caso nacional. Me parece que sí estamos en ese proceso y que pues, son muchos los retos y la responsabilidad que aquí tenemos los abogados, ¿no? Para poder ir adecuando nuestro sistema normativo a este nuevo reto. Muchísimas Perdón, un gracias. Pues no me... agregado. También hay una Adelante. cuestión. Pero sí, hay una cuestión de un electorado
más responsable, menos responsable. Usted, si usted tiene un candidato que le propone ese programa y usted lo vota, digamos, no es una cuestión solamente de Trump, ¿eh? O del que esté al mando. ¿M? Esto surge de la democracia, de las reglas de la democracia. O sea, esto que está pasando tiene un apoyo importante. Entonces, lo que dice Gargalera, esto es el famoso fenómeno de la extorsión de la democracia. ¿Qué es la extorsión de la democracia? Cuando usted tiene un candidato y le propone, le hace 10 propuestas, y usted está de acuerdo con 8, con 7, pero las otras 3 las odia. Pero usted tiene que, no puede votar el 70% del candidato o de su plan. O lo vota totalmente o no lo vota. Entonces, los constitucionalistas críticos, el constitucionalismo que está más cercano al constitucionalismo popular, no populista, digamos, es que la constitución sea una herramienta social, procesos deliberativos mucho más maduros, más inteligentes, que puedan reflejar una mayor representatividad y que no sea tan extorsivo. No sé si se entiende la idea, es para desarrollarla mucho más, pero creo que con eso se entiende. Usted tiene esos planes de gobierno que dice, menos inflación, estoy de acuerdo, ¿sí? Abrir las importaciones, estoy de acuerdo, menos derechos laborales, y no. ¿Cómo hace para decirle que sí y no a eso? Cuénteme, ¿qué propuesta tiene para eso? Entonces, acá están los desafíos. ¿M? Nada, simplemente eso. No tiene un veto social a la parcialidad de lo que detesta. ¿Se entiende? Entonces se vuelve una trampa de monos. ¿Cuál es la trampa de mono? Cuando el mono ingresa su mano para sacar la banana, pero no la suelta para sacarla. Queda atrapado porque no quiere soltar la banana. Chicos, muchísimas gracias, los abrazo, los quiero mucho a ustedes y a todos los que nos siguen y espero que el próximo encuentro pueda ser presencia. Ojalá que sí. Muchísimas Gracias. gracias. Pues no me resta más que agradecer de nueva cuenta al doctor Pablo Sánchez Latorre por este conversatorio sobre las reformas y tendencias legislativas en la Argentina pendular, que nos llevan también a repensar lo que está ocurriendo en el caso mexicano y a nivel internacional. Agradecer a quienes nos han acompañado también en esta conexión, a nombre del capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y particularmente de la comisión que tengo el gusto de coordinar, la Comisión de Derecho Constitucional. Agradecerles por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muy buen día.